Shalom. Esta es la segunda porción de la Torá de este año. La Torá consta de Génesis, de esta porción, Génesis 6, 9, 11 al 32, las Haftará 16, 54, 55, 5 y las Besorot de Lucas 15, 20 al 27. Y trata sobre qué estamos haciendo aquí en la tierra y cuál es el propósito principal en tu vida. ¿Por qué? Porque Hashem le dice, Dios mismo, su santo nombre, su nombre Hashem, le dice a Noé después de la inundación: sé fructífico y multiplícate. Que esto es la primera instrucción dada a los primeros humanos, a Adán y a Java o Eva. Se reitera aquí a Noé y a su familia. En otras palabras, el llamado principal de los seres humanos se refleja aquí de nuevo. Dios está volviéndonos a confirmar qué es lo que quiere: ser fructífero y multiplicar. En otras palabras, este es el llamado principal a los seres humanos: fructificad y multiplicad, como se describe en los primeros libros de este libro de Génesis, Bereshit. Esta lectura tiene un sentido claro. Nos informaría a ser más personas, a ser más gente, a tener familia. Tan agradable como esto es en sí mismo, esta instrucción se puede interpretar un poco más allá, también profundamente, en la profundidad, en lo más espiritual, en un contexto de la narrativa de esta creación. Puede significar: trae el conocimiento y el amor de Dios a toda la tierra. Y ese es el mejor concepto para fructíferos: es el conocimiento de Dios y el amor a la tierra. No se trata más de simple prosperidad, porque es fructífero primero y multiplicar segundo. Trae el conocimiento y el amor de Dios y multiplícate. Segundo, trae todas las cosas en la creación bajo el dominio del Rey Creador también. Es decir, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que está acá es prestado. Llegamos a este mundo sin nada y ya todo estaba hecho. Y venimos a poner el grano de arena para que otros puedan seguir viviendo. Hacer hoy para el prójimo, para el otro. ¿Por qué? Porque ahora donde estás sentado, lo más probable, no construiste esa silla. Esa silla la construyó otra persona. Donde estás parado, es posible que no lo hayas construido tú, lo hizo otras personas. Así que estamos haciendo cosas constantemente para los demás. Y se está fructificando en el camino también. Cosas buenas es lo que hay que hacer para que otros puedan gozar. Se dice que para entender el principio de la vida es como un hombre anciano que siembra un árbol que tal vez pueda dar frutos en 10 años. Y los que no entienden esto podrían pensar: qué hombre necio, anciano, sembrando un árbol de frutos que él es posible que él no coma. Pero ese anciano sí sabe que la vida es esto. Él está sembrando para los que vienen, no para él. Así que fructificad para que puedas multiplicar y hacer una bendición de este mundo en la tierra para los demás. También, tercero, reconocemos que estamos en un cierto cogobierno sobre la creación de Dios, administrando la creación de Dios, por supuesto. Y cuarto, refleja su voluntad y compasión, porque somos portadores de la imagen de Dios, así como Adán fue formado a la imagen también de Elohim. Como dice, Elohim es el nombre de Dios que se expresa en el hebreo en esta parashá. Y Elohim tiene una conexión con la naturaleza, a diferencia de Yud Hei Vav Hei, que tiene otra conexión más de misericordia. Elohim es de juicio y un poco más con la creación, con la naturaleza y el juicio. Es importante este punto también. Quinto, reflejar sus acciones, las acciones de Elohim, a través de nuestras acciones, como la procreación, la creación, descansar en Shabbat como la creación al séptimo día, y afirmar la identidad y la bondad en la creación. Como el judaísmo que enseñaba Yeshua universal, dice Yeshua, reitera este mandato en Mateo 28, 19, 20,
que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, entre todas las naciones. Así que multiplicad se refiere también a multiplicar la bondad, buscar a aquellos que puedan multiplicar en los demás, con las bondades. Y segundo, dice Yeshua, yo soy la vid, vosotros el pámpano, y el que pertenece a mí y yo en él, este lleva muchos frutos. El propósito de Noah de reflejar a Dios se cumple al permanecer en el Mesías, que el Mesías es como nuestra arca. El fruto ya no es solo biológico, sino es el fruto del Espíritu también, como en Gálatas 5, 22, 23, que es amor, gozo, paz. Aquí en esta porción también hay conflicto. Hay problemas del pecado en el capítulo 3 de Génesis y a pesar de la inundación diseñada para limpiarlo, los humanos volvemos a crear formas para pecar también. Y esto nos recuerda al pensamiento moderno también, de nosotros, de crear para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de los demás. Porque al final de la parashá, y estoy haciendo un resumen rápido, dice: ven, construyamos una ciudad con una torre que tenga una cima que llegue al cielo, para que podamos hacernos un nombre y no estar esparcido por toda la tierra. Así que este es el reino del yo. Porque él dice, para nosotros, aleino, alimentando por el orgullo y para nosotros mismos. La palabra lanu. Tal vez podamos representarlo es construyamos para nosotros mismos. Construyamos para nosotros, no pensemos en el otro. ¿Qué contraste con lo que acabamos de escuchar? Construyendo para los que vienen, para los que están. No, esto es para nosotros, para el individualismo puro. Y hagámonos un nombre, Shem, como cuando decimos Hashem, su santo nombre, que es como una expresión para referirse a Dios en hebreo, que también significa una reputación, una identidad, que es ser famosos también. ¿Y famosos en qué? ¿En lo bueno o en la maldad? Tenemos el mismo idioma, por ejemplo, y la humanidad se estaba haciendo un nombre a sí misma. Una identidad que quiere ser como Dios, pero sin Dios. Y llegar al trono de Dios. Y esto es una promesa malvada que nos recuerda a lo que dijo la serpiente. Serás como Dios. Come la fruta y puedes sentarte en el trono de Dios tú mismo. Serás tú, tendrás el nombre a tu forma, no a la forma de Dios. Esa es la promesa malvada. Que ocurre en toda la Biblia. Así que leyendo la narrativa de la Torre de Babel a la luz de este capítulo, podemos resumir el conflicto de la historia humana contra la identidad del egoísmo. ¿Qué vemos? Que ellos dicen, seamos como Dios, no a su bondad, sino para derrocar su autoridad. ¿Quién se cree ellos que hablan de Dios? No es como lo que dicen hoy en día, siempre han existido. No existe tal Dios y te quiere hacer dudar. Y también decía, alcancemos los cielos y usurpemos el trono. Es decir, decían, ellos dicen, tienen su propia verdad y que esa propia verdad va a liberar a la humanidad. Pero esa verdad es corrompida y nunca ha funcionado. Tercero, definamos el bien y el mal a sus propios términos. Eso es lo que quieren hacer. Esto que tú dices bueno, no es bueno, es malo. ¿Cómo no vas a permitir? ¿Cómo vas a defender a Israel? ¿Cómo no vas a defender la libertad de hacer la maldad que otros puedan tener? Bien, eso es lo que quieren y se parece muy a muchos pensamientos de la edad moderna. Y ellos dicen también, propongamos un propósito nuevo y alternativo. Todo se trata, ellos dicen, de mí, de hacerme genial y de hacerme como yo quiero. Si ellos quieren, si ellos se cambian su propia identidad, tú también tienes que hacerlo, te obligan a hacerlos reconocer es su nueva identidad. Y está fuera del sentido común de los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios tienen algo. Son hechos en el cielo, pero están bien claros con el mundo en la tierra. Porque Dios creó desde los cielos la tierra y conoce muy bien la realidad.
Es la realidad versus un pensamiento corrompido. La realidad dicen que es obstinada. Y por eso a ellos siempre le ha ido mal. A la larga siempre fracasarán. Y eso lo sabemos, que siempre fracasan en la Biblia. La torre de Babel, en Génesis 11, la torre es el arquetipo del reino del yo. Lanu para nosotros. Es el pecado, según Abarbanel, que no es solo un pecado tonto, sino es una continuación de Adán y un rechazo a la naturaleza provista por Dios. Es un rechazo a la... Nosotros cada Shabbat hacemos bendiciones para recordar la creación de Dios, que Dios lo creó y descansamos en el Shabbat. Y no era judío Adán y Eva, es el descanso que la creación de Dios merece. El descanso y lo que la torre de Babel que estaba llena de vanidad, que es hagámonos un nombre. Usaban la tecnología del momento. La tecnología del momento era el ladrillo para construir. Eso era lo último. Un ladrillo que era una tecnología que existía y lo usaban para ellos enaltecerse para las cosas malas. Los ladrillos no es que por sí sean malos. El ladrillo puede ser utilizado para construir una casa, para mantener a la familia, para escuelas, puede ser utilizado para cosas buenas. Ellos usaban los ladrillos para temas negativos. Así que usemos la tecnología para bien y todos los avances también. Así que la palabra Babel es traducida como más adelante existen 250 veces más en la Tanakh, es importante. Y se menciona como la palabra Babilonia. Es el arquetipo del reino en sí mismo, del mal, de la rebelión, del rechazo de la realeza y del reino de Dios. Aparece en el reino del faraón, aparece a través de toda la Biblia y termina también la Biblia así. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo resume así. Dice: Babel, la grande, lo construí como una residencia real con mi poder y fuerza para mejorar la gloria de mi majestad. Fíjate cómo se ve la vanidad en esas palabras, resumido en lo que hemos hablado de la historia de Babel, que contrasta con lo que buscaba Dios, del hombre a su imagen y semejanza. Pero sabemos que en Apocalipsis 18:2 hay la caída de Babilonia. La caída significa la caída del materialismo, de la lujuria, del engaño, que supone a Dios. Es la caída del reino de Dios. Ha caído la gran Babilonia, dice: salid de ella, pueblo mío, salid de ella. Y es una salida mental y espiritual, que veremos más adelante cómo Yeshua nos enseña a salir de ella. También vemos que Yeshua tuvo la tentación en el desierto, donde se le fue ofrecido todos los reinos del mundo, sin someterse a Dios. Yeshua lo rechaza, afirmando que él solo adora al Eterno, al Padre, solo adora a Dios. Y vemos una parte como Yeshua nos enseña a orar en secreto y a no hacer obras de justicia delante de los hombres para ser visto con ellos. Mateo 6:1. El reino de Dios se construye en la humildad. No obras para ser vistos, para hacerse un nombre como los de la Torre de Babilonia, sino por la gloria del Señor y también por el amor a los que han de venir. Volvamos al arca. ¿Por qué? Porque esta conexión con Yeshua, con el reino de Dios, se crea un pacto entre Noé y Dios y la humanidad. ¿Recuerdan cuando se hace la predicación y dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia? De esto se trata, porque Noé es la representación de la justicia también. La justicia pura de Dios. Tenemos el pacto que fue sellado por la sangre de Yeshua. Sin embargo, este pacto está en los corazones de cada uno. Y va a poner en los corazones de cada uno la Torá. Torá significa también enseñanza, la voluntad de Dios en cada uno de la humanidad. Hay un arco iris también que es tan importante. Este arco iris del pacto que aparece en justo, aparece en el trono de Dios. Al final, en Apocalipsis 4:3, la señal de la fidelidad de Dios aparece en su trono, en la visión final también. Así que volvamos al arca, porque Moisés, que representa la justicia pura de Dios,
Moisés es un hombre muy callado. Dios le dice, construye un arca, él la construye. Voy a destruir la tierra y hacer un diluvio, y él espera, la construye, se mete, Dios cierra la puerta. No está presto para hacer todo lo que Dios diga, y por eso es que al comienzo él es nombrado como un sadik, como un justo. Noé era justo y caminó con Elohim. Elohim, que significa que es la conexión con la creación, pero también con la justicia, con el poder. Y Yeshua dice que debemos obedecer. Y él dice, cuando oras, cierra tu puerta, que es como esa puerta que Dios le cerró el arca a Noé. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios cierra la puerta del arca a Noé? Comienza el diluvio. Cuando cierras la puerta, es una protección de Dios que está sobre ti y que vas a entrar. ¿Para qué la vas a cerrar? Para orar. La oración en hebreo tiene relación con el juicio. La misma palabra en hebreo tiene relación con el juicio. Un juicio que te estás haciendo a ti mismo. Es como esa oración que decía David: Dios, ayúdame a ver mis pecados ocultos. Ayúdame a ver lo que estoy haciendo mal. Pero lo que hay en el corazón principal, y es lo primero de la oración, es que Dios nos ayude a encontrarnos. A encontrar esa imagen que Él quiere que seamos de Él. Y eso significa cerrar la puerta, porque afuera está el juicio. Mejor ponerse de acuerdo con el juez. ¿Qué significa también? Que una vez dentro del arca, tú has cerrado la puerta para la oración. Estás en tu arca, es un momento de relación con Dios, y no solo contigo, con tu familia. Cuando cierras la puerta y estás mismo en oración, estás en plena salvación. Así que estás en la gracia dentro del arca y estás dentro de la fidelidad del pacto en esa oración. Tú estás cumpliendo la promesa de Dios y haciendo una oración apropiada. El mismo Padre Nuestro, perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. Es una señal de juicio que tú estás haciendo en el Padre Nuestro. Avinu Shebashamayim. Es una señal de que es la forma correcta de orar. Así que Noé es un atributo de juicio puro, y él ni siquiera hace como Abraham, que dice: un momento, Dios, vas a destruir toda la tierra a través de un diluvio. Ni siquiera lo hace. Él cumple y él hace el juicio. Así que el juicio elimina todo en la tierra y él está esperando. Pero luego surge la maldad en la Torre de Babel. Si la humanidad es igualmente malvada, tanto antes como después de la inundación, ¿qué logró exactamente la inundación? Y aquí viene Jonás, la historia de Jonás, porque el profeta Jonás conocía esto. Y de una forma es como contrario a Noé. Justo Jonás significa la paloma, como la paloma que buscaba reposarse. Dice en Génesis 8:9, dice: pero la paloma no encontró lugar donde posarse. Que en hebreo dice Hayoná, Manoa. Hayoná, Jonás, Manoa. Jonás no encontró a un Noé, no encontró a alguien justo afuera. Manoa es descanso, pero ahí está el nombre de Noé. No encontraba justicia en la tierra. Después volvió, fue con las hojas. Pero aquí la enseñanza es que esta parashá es como la de Jonás, es de tema de justicia. Primeramente, es un tema de justicia lo que vemos acá. Y esta justicia, dice, Dios comanda a Noé a hacer todo, y Noé no emite alguna palabra. Luego, en medio de la tribulación, es cuando Noé hace algo primeramente por su cuenta, y él abre la ventana del arca que da justo al cielo. Esa es la primera acción que él hizo, registrada en la Biblia por su propia cuenta. Es decir, que hasta el justo en la tribulación necesita actuar por su cuenta. Y hacer algo por sí mismo, algo bueno, por supuesto, y correcto. ¿Qué es lo que está dando él? Un respiro, una luz a su familia y a todos los animales del arca, que durante todo ese tiempo que estuvieron dentro del arca no hay registro de ningún diálogo entre ellos. Y cuando él, después del tema de la paloma, de Jonás, que él baja, él se puede bajar junto a su familia, hay un cambio. Es un nuevo Noé. Antes era el Sadik. Y fíjate que dice Génesis 9:20. Dice: y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Pero casi todas las traducciones dicen que Noé se volvió un labrador de la tierra. Pero justo, la mejor traducción es: Noé
y hay traducciones, hay pocas, si se lee en hebreo dice Noé es un hombre de la tierra. El traductor quiere hacerle cambiar la idea al texto, pero textualmente dice Noé es un hombre de la tierra. Pasó a ser un hombre que era justo, ahora es un hombre de la tierra. Es decir, ¿qué viene después de la tribulación? ¿Y qué fue lo que aprendió Jonás? Lo que vemos que tanta justicia y aplicar la ley total de Dios no es suficiente, porque ha venido la maldad y eso es un tema de la enseñanza de Jonás. Son maliciosos, se van a arrepentir, que justamente al final se arrepintieron. Y aquí es cuando la historia de justicia se vuelve una historia de la misericordia de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Un pacto para poner esa misericordia de Dios en los corazones de las personas. Más que afuera, tiene que estar dentro de ti. Ahí es que funciona el diluvio, ahí que funciona la justicia de Dios. Cuando ya está en los corazones de las personas. No de por sí, no funcionó por sí solo eliminando a una cantidad de personas. La mejor forma de funcionar es cuando enseñas la palabra de Dios, evangelizando, cuando enseñas la palabra de Dios, haciendo lo correcto. Ahí está la solución. Si vemos a Jonás, él sí discutía con Dios, a diferencia de Noé, pero vemos que gana la misericordia, porque dice en Jonás 4:11, no deberías preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que no hay más de 120,000 personas y también muchos animales, justo como en el arca. Hay un paralelismo con Noé. Es decir, se trata de aplicar la misericordia de Dios. El que se arrepiente la consigue. Ya hay otra forma de hacer las cosas. Ya Noé es un hombre de la tierra. Él entiende ya que tiene que hacer cosas, que tiene que labrar. ¿Qué es lo que pasa después del juicio? ¿Qué hacemos después de superar una gran tribulación? Seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Para eso, ese es el plan de la vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Fructifícate y multiplícate. Trabaja, crea familia. Es decir, que toda la parashá de Noé nos ayuda a resolver un conflicto. El conflicto del juicio puro. El juicio puro termina en la misericordia y en esa conexión que tenemos con este mundo y con los demás. Yeshua lo enseña. Yeshua, ¿qué enseña? ¿Qué nos enseña el Mesías? Totalmente misericordia. Es la puesta en práctica de todas estas enseñanzas. Yeshua no va de juicio, lo enfrenta. Y lo enfrenta por nosotros, por ti. Él es la solución del conflicto de Babel. Y no es un hombre buscando la gloria propia. No es una persona. Vamos a decirlo hombre porque nos representa a nosotros buscando su propia gloria. Sino Dios mismo descendiendo y humillándose, primeramente, como dice en Filipenses 2:6-8. Y Él lleva el fruto del reino de Dios a toda la tierra a través de las palabras que tú hagas. Es el único que nos permite cumplir la meta de Noé, de ser verdaderos portadores de la imagen del Creador, que es la conexión con Adán. Así que la victoria definitiva que significa que Yeshua no solo te saca de la tormenta como a Noé, sino que también nos ayuda a superar nuestras propias dificultades del yo, del egoísmo, para ser hechos a la imagen de Dios, como Él, como Yeshua. Él cambia, y en ese cambio que te acompañe. Así que cuando Él estaba en la tormenta, Él llamó a Pedro para comprobar su fe. Pedro titubeó y Yeshua lo apoyó. Yeshua lo ayudó. Así que en medio de la tribulación nos pueda ayudar para reconocer y actuar, para que podamos aprender también qué es lo que quiere Hashem. Quiere enseñarnos. La Torah significa también enseñanza. Yeshua vino a enseñarnos. Él resucitó a enseñar sobre Él. Y sobre Él y sobre lo correcto, sobre lo bueno, sobre la luz. Así que esta es la parashá de Noé, que al comienzo empieza en justicia para desarrollarse en una misericordia para todos. Más adelante vendrá Abraham, que viene a defender la destrucción de la ciudad. Vemos un aprendizaje, y el aprendizaje que tenemos cada día. Gracias, Señor, por esta parashá y por unirnos desde la creación, Noé, Jonás, Yeshua, para que podamos vivir con la victoria que sabemos que tendremos. En el nombre de Yeshua.